En una operación sin precedentes, el movimiento de resistencia palestina Hamas lanza un ataque sorpresa contra el régimen israelí el sábado 8 de octubre. Con una intensa descarga de cohetes y rompiendo la línea transfronteriza desde Gaza hasta penetrar en territorios ocupados por colonos sionistas. Este hecho inédito por su alcance y simbolismo y luego del choque inicial condujo a la entidad sionista a lanzar una guerra. Lo cierto es que mientras el premier israelí amenaza con convertir a Gaza en una isla desierta, que ya de por sí era considerada como una prisión a cielo abierto, los palestinos anticipan una invasión terrestre hasta obtener su victoria. ¿Cómo convierte esto el status quo de lo que numerosas organizaciones humanitarias han denominado como el único y vigente apartheid del mundo, la limpieza étnica de Israel contra Palestina? Lo analizamos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El movimiento de resistencia islámica palestina inició el sábado la operación Tormenta del Aqsa contra el régimen israelí. فقد قررنا أن نضع حدا لكل ذلك بعون الله ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى. كما أننا نعلن بعون الله وقوته أن الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية. El operativo palestino comenzó con el lanzamiento de más de 5.000 cohetes desde el enclave costero y la infiltración por aire, mar y tierra de decenas de combatientes de las brigadas Esedin al-Qassam, el ala militar de Hamas, en los territorios palestinos ocupados. Asimismo, un número no determinado de militares israelíes han sido tomados como rehenes por los combatientes palestinos. حينما طفح الكيل كان لابد من السير في هذا المسار الاستراتيجي واستكمال حلقة الانتفاضات والثورات والمقاومة وتتويجها بمعركة التحرير. هذه الأحداث وما يترتب عليها هي نتاج سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس أبشع صنوف العدوان والقتل ومصادرة الأراضي والاعتداءات على المقدسات وما يرافقها من إرهاب المستوطنين وممارستهم البشعة. Según medios locales, unos 800 israelíes han muerto y más de 2.000 han resultado heridos a consecuencia de la operación. El ejército israelí declaró el estado de alerta de guerra y activó su sistema antimisiles Cúpula de Hierro en un intento por enfrentar la ofensiva palestina. A su vez, se emprendió un ataque masivo por aire contra la Franja de Gaza. Los bombardeos israelíes han causado al menos 560 muertos en el enclave costero. En la misma línea, el ministro israelí de Asuntos Militares ordenó el bloqueo total de Gaza, dejando a los palestinos sin electricidad, alimentos ni combustible. Una medida que, según organizaciones de derechos humanos, es considerada como un crimen de guerra. ربما يكون استهدافهم للمدنيين أكثر من السياسيين حتى يحاولوا بالضغط علينا حتى نستسلم لهم ولكن نحن نقول لهم نحن لن نستسلم ونحن هنا باقون هذه أرضنا ولن نتخلى عن أرضنا. Todo esto, mientras que desde los grupos de resistencia palestinos se reitera que no habrá un alto el fuego con Israel y que seguirán su lucha hasta conseguir todos sus objetivos. ومن اقتحامات لمعسكرات الجيش الصهيوني وأسر جنوده الذين لم يقاتلوا وتركوا أسلحتهم ودباباتهم لهو دليل مشهود أن جيشهم أضعف مما يعتقد الكثيرون في العالم.
Allí entonces veíamos lo que ha sido el balance, recordemos a esta hora 13 días consecutivos ya de agresión, en este caso israelí, posterior al inicio de la llamada tormenta de Al-Aqsa. Pues vamos a estar consecutivamente revisando las cifras de víctimas mortales y también daños materiales, pero más allá de eso, el punto de inflexión que está generando en el escenario, no solo entre Palestina e Israel, sino a nivel regional e incluso a nivel internacional. Ya a esta hora tenemos a una de nuestras primeras analistas que participará esta noche con nosotros en el programa. Se trata de Shuruk Duka, nos acompaña desde Valencia, en Venezuela. Ella es activista palestina y también coordinadora del movimiento palestino en solidaridad con los palestinos en Venezuela. Te saludo a esta hora, Shuruk, y también, darte la bienvenida y también una especie de reconocimiento a todo ese trabajo que a través de redes sociales, a través de la información, verás, sé que tú y tu movimiento dan a los usuarios. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Dani, gracias a ti también por esta oportunidad nuevamente, por estos espacios, porque bueno, se siga alzando la voz a favor del pueblo palestino y también de la conciencia, ¿no?, de la claridad y de la justicia. Así es. Bueno, vamos a iniciar contigo este análisis mientras nuestro otro contertulio se conecta con nosotros a esta hora. Fíjate que desde el inicio de la operación Tormenta de Al-Aqsa, como la denominó la resistencia de Hamas, no han parado de llover, Shuruk, los análisis, las matrices mediáticas, las reacciones desde muchas partes, unas de apoyo, otras condenatorias. Pero para iniciar este programa quisiera preguntarte, ¿qué crees tú que ha marcado esta operación, a diferencia de las anteriores intifadas y escaladas, para la resistencia, para el régimen israelí y para lo que vendrá de aquí en más? Bueno, claramente creo que fue una sorpresa, ¿no?, para el mismo pueblo palestino, a pesar de todas las violaciones, las agresiones que sabemos que llevan décadas, ¿no? Más de 75 años bajo opresión, bajo agresiones, violaciones, apartheid, crímenes, limpieza étnica, violación a la legislación internacional, a los derechos humanos más mínimos, han sido consecuencia de lo que hoy ocurre. Pero sí, pues esto, lo que ha marcado la diferencia ha sido la organización que ha tenido la resistencia, que ha sido, bueno, histórica, fue algo realmente inesperado, algo que dejó con sorpresa a muchas personas, al mundo entero y al mismo pueblo palestino inclusive, porque bueno, no se esperaban esta lucha, esta resistencia, este enfrentamiento, ¿no?, por aire. Hemos visto cómo a través de medios prácticamente, ¿no?, porque si los comparamos con los del régimen israelí, pues son prácticamente artesanales, ¿no? Sabemos de cómo han sido fabricados con gran esfuerzo, seguramente a través de muchos años de lucha, y lo más sorpresivo también de cómo pudieron burlar la seguridad israelí, que ha sido maximizada quizás a nivel internacional como algo que es inviolable. Así es. Así que seguramente pues va a marcar ya ha marcado, de hecho, pues un hito en la historia de la resistencia palestina, desde 75 años de lucha y resistencia, y bueno, esperemos que sea el inicio realmente de la liberación del pueblo palestino. Es lamentable, sí, es lamentable que vidas humanas se pierdan, pero el pueblo palestino lleva 75 años bajo crímenes, bajo violaciones. ¿Y dónde estaba, no? ¿Dónde estaba el mundo? Es mi llamado hoy, es mi mensaje. También dónde estaban los que hoy están condenando a la resistencia. ¿Dónde estaban esos 75 años mientras el pueblo palestino estaba siendo asesinado día tras día? Estaba siendo violado día tras día. Estaba incumpliendo con la legislación internacional. ¿Dónde estaban? Esa es mi pregunta. Así es, una pregunta y una interrogante que bien haces para la reflexión de nuestra audiencia, de quienes nos ven a esta hora y a través de redes sociales, y valga la pena dejarla allí
porque, bueno, aun cuando efectivamente desde muchos lados se ha condenado la imagen de la resistencia palestina, pues no se debe pasar por alto las décadas y décadas en donde han tratado de alzar su voz, en donde han tratado de visibilizar las violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Y también las matanzas que han hecho la entidad sionista y los colonos a la hora de ocupar sus territorios, y pues esto ha sido pasado en muchas ocasiones por alto, y justamente hemos podido observar este fin de semana esa diferenciación en esas matrices mediáticas, y a esto voy con mi siguiente interrogante contigo, Shuru, porque aunque a nivel mediático, sobre todo occidental, muchas veces se ha pasado por alto estas agresiones de las que hablamos, de las fuerzas israelíes a la franja, a la sagrada mezquita de Al-Aqsa, a los territorios palestinos ocupados. Durante meses, sobre todo este año, ha quedado muy claro que existía un riesgo, no por llamarlo de alguna manera, cada vez mayor de un estallido como este, de una respuesta como esta y de una operación como la de la resistencia. Por ello te pregunto, hoy por hoy muchos medios acusan, o parte de opinión pública en redes acusa a Hamas de terroristas, así literal, pero ¿dónde dejaron que, por ejemplo, tan solo en el año 2023 se estaba convirtiendo en el año más sangriento para los palestinos, con más de 220 pues, palestinos asesinados, sobre todo en los territorios ocupados desde el año 2005? ¿Cómo hacer ese balance que tú misma has podido ver en redes durante este fin de semana? Sí, es que justamente lo que sucede, o la resistencia, ¿por qué se crea o por qué se forma? Cualquier pueblo, o sea, el pueblo palestino y cualquier pueblo que está en lucha tiene el legítimo derecho a la defensa contra su ocupante, contra su opresor, contra su colonizador, que ha sido este colonialismo anacrónico, además un colonialismo brutal y salvaje, ha sido el impuesto al pueblo de Palestina desde hace más de 7 décadas aproximadamente. Entonces es realmente ir a la causa. No podemos hoy analizar lo que está sucediendo sin ir atrás, sin ir a la Nakba, sin transportarnos al inicio de la catástrofe palestina. Hoy la Franja de Gaza está siendo brutalmente aniquilada, y está siendo aniquilado un espacio que tenemos que recordar, 365 kilómetros cuadrados aproximadamente, donde viven 2 millones de personas refugiadas. Y son refugiados de refugiados, que se viven convirtiendo en refugiados que, no sé, 3, 4 veces, infinitas veces dentro de ese mismo territorio donde están asediados, han sido asediados desde el 2007, y están encerrados, están en una prisión, la prisión a cielo abierto más grande del mundo. ¿Qué harías tú? Es mi pregunta al mundo. ¿Qué harías tú en esa posición? ¿Qué haría las personas, un pueblo que ha vivido décadas, años siendo bloqueado, torturado, masacrado, limpiado étnicamente, donde se han destruido sus hogares, donde se impuso un régimen de apartheid, donde viven en guetos, donde se levanta un muro de la vergüenza, un muro de segregación racial, donde son humillados diariamente en sus vidas? Sí. ¿Qué haría cualquier ser humano? Realmente no es defenderse, no es defender ante el opresor. Si entran a tu hogar y buscan masacrar, buscan robarte, buscan el legítimo derecho, de hecho está establecido en el derecho internacional, en los derechos humanos, que ha sido violentado. Entonces eso lo tiene que entender el mundo de una vez por todas, y se tienen que colocar de una vez por todas del lado del pueblo palestino. Y recordemos, como el mismo Mandela lo decía, cuando se liberaron del apartheid sudafricano, no, el pueblo, él comentaba y decía que no seremos libres hasta la libertad del pueblo palestino. Y el mundo hoy creo que tiene que entender, hoy más que nunca, que la paz mundial se va a lograr cuando Palestina sea liberada. Y no por decir que Palestina es más que otro pueblo o que otro, sino porque lleva décadas, 75 años, y ahí confluye un histórico mundial. Efectivamente cala muy bien esas reflexiones que dejó este líder sudafricano Nelson Mandela cuando se logró derrotar el apartheid sudafricano, y claramente dijo que no, la lucha o la derrota al apartheid a nivel mundial no estaba completa si no se lograba la del pueblo palestino. Si algo ha servido también lo que ha acontecido durante ya estos 3 días es que pues desde algunos medios, desde muchos movimientos de solidaridad con el pueblo palestino como el que tú conformas, se ha
puesto nuevamente en contexto y sobre la mesa la historia, ¿no?, y los hechos, no desde el 8 de octubre de 2023, sino desde hace 75 años. Yo quiero agregar al análisis a esta hora a Asier Herranz Vázquez, analista internacional, economista, quien nos acompaña desde País Vasco y se suma con nosotros a esta hora. Asier, bienvenido como siempre, ¿qué tal? Shab Beher, Dani, un saludo desde Euskadi Sur y un saludo también a la compañera venezolana. Sabes, Omar Beher, bienvenido. Fíjate, Asier, que muchos expertos en los acontecimientos regionales de Asia Occidental han calificado la operación de Hamas como la más ambiciosa y la irrupción transfronteriza más grave que Israel ha enfrentado en más de una generación, al punto de comparar con lo acontecido en 1973 con la llamada guerra del Yom Kippur. Te pregunto si había todavía algún vestigio de dudas sobre ese mito de la invencibilidad de Israel en materia defensiva. Con todo lo observado en estos días, ¿se terminó de derribar? ¿Cómo lo ves? Sin duda ha sido derribado, no tenemos que ser precipitados y siempre hay que ser consciente de toda la capacidad militar con la que cuenta la antisionista. Sin embargo, esta operación llevada a cabo conjuntamente por toda la resistencia palestina, y no solo únicamente por Haramat al-Muqawama, por Hamas, como repiten a cada hora aquí los medios occidentales controlados por la OTAN, se desarrolla a los exactos 50 años de guerra, ¿no?, de la humillación que supuso para el pueblo árabe la guerra de Tishrin, o como los sionistas llaman la guerra de Yom Kippur, ¿no?, que comenzó precisamente el 6 de octubre del 73. Si escuchamos a los portavoces de las diferentes facciones que hay, como repito, no está solo Hamas, así es. de, no sé, las brigadas Awal y Mustafa del Frente Popular de Liberación de Palestina, las Al-Quds, exactamente, las de la Resistencia Nacional del Frente Democrático. Mayormente se está sintetizando por boca de Abu Obeida o de Siad al-Nahala durante estos días, y comprobamos que a priori desde hace muchas décadas la resistencia palestina cuenta con el upper hand, ¿no?, cuenta con una ventaja a la hora de negociar, teniendo en cuenta la cantidad de secuestros que ha habido de colonos o de soldados. Sin embargo, Netanyahu ha comunicado este mediodía algo que, un colaborador de Hispan TV como Nicolás Hadwa suele subrayar, el hecho de que al gobierno de Israel no le importa matar a soldados israelíes secuestrados por la resistencia, ya que de esta manera gana, digamos, tanto el no tener que ofrecer contrapartidas liberando a presos políticos palestinos, como afirmar que ha sido la resistencia quien ha asesinado a los soldados para así victimizarse. Sin embargo, la ecuación puede variar, en mi opinión, ya que la resistencia no solo ha logrado secuestrar a soldados, sino a civiles y colonos sionistas. Algo que cambia completamente la ecuación, ya que las familias de esas personas, están desde el sábado organizando movilizaciones y ruedas de prensa para pedir al gobierno sionista que negocie. Ni que decir que esta tendencia se va a agravar durante las próximas horas, ya que la resistencia acaba de anunciar que a partir de ahora ejecutará a un colono sionista por cada civil que Israel asesine esta noche en Gaza. Ahora, Asier, viendo el panorama, sigo contigo, ¿qué más puede venir de aquí en más? ¿Qué ves tú? Por un lado, el régimen israelí arrecia el asedio contra Gaza, el bloqueo que ya, recordemos, estaba profundizado desde hace años, está cometiendo crímenes de guerra, usando fósforo blanco contra zonas residenciales, y llama la atención las palabras del ministro de Asuntos Militares hoy, que decía: luchamos contra animales humanos, así literal. Lo estoy citando. Mientras, la resistencia ha reiterado que no dará un alto el fuego, que seguirá allí a punto de lograr los objetivos. Cuéntanos a tu consideración ya rápidamente, ¿estamos a un punto de otra situación quizás como Ucrania y Rusia constante, o la internacionalización del conflicto? ¿Cómo lo ves? No hay más que ver que hablamos de la entidad sionista de Israel, quien ha destrozado la iglesia de la Natividad durante estos años, donde Cristo repartió pan y los peces, ¿no? Y hace 2 horas, por ejemplo, acaba de reducir a escombros mediante bombardeos contra Gaza la tercera iglesia más antigua del mundo, la Catedral de San Porfirio, la cual tenía hasta hace 2 horas 1.616 años de vida. Claro, esto nos sorprende cuando la propia entidad sionista ha apoyado a los mal llamados rebeldes sirios que han destrozado la histórica sinagoga de Yobar en Damasco, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la posible internacionalización de las consecuencias militares del apartheid sionista que me comentas, pues esta tarde la resistencia palestina ya tenía 114 soldados israelíes capturados, que ya están transportados a Gaza, y ha avanzado más kilómetros que la contraofensiva tan cacareada del ejército ucraniano durante 4 meses.
Asimismo, no olvidar que miles de jóvenes palestinos han viajado durante estos años a Teherán a formarse militarmente y políticamente, y que a través de los túneles 10.000 palestinos han adquirido también experiencia militar combatiendo del lado del gobierno sirio desde 2011 las brigadas de Jerusalén, en la Liga al-Quds. Damasco, por cierto, acaba de dar luz verde ya a las PMU iraquíes, entre las que está el Hezbollah de Irak, para transportarse hasta el Golán ante el deseo de unirse a la lucha abriendo otro frente. Otro frente, digo, junto al que en cualquier momento puede generar la resistencia libanesa dirigida por Sheikh Hassan Nasrallah. De hecho, durante el domingo hemos visto ya 3 escaramuzas en las que se han tiroteado a sí mismos los soldados israelíes pensando que era Hezbollah que entraba y ha habido muertos incluso. Sí, que además no podemos pasar por alto que a la agresión contra Gaza también se ha sumado Líbano, es decir, Israel hacia el Líbano, cosa que no es nada nueva porque ya durante lo que va de año también venía realizando incursiones allí en la parte fronteriza. Shuruk, ya estamos en la recta final del programa y no quisiera que se quede por fuera tu análisis sobre cómo leer entre líneas la afirmación del jefe del Buró Político de Hamas, Ismail Haniyeh, quien ha dicho, lo voy a citar: estamos al borde de una gran victoria y una clara conquista en el frente de Gaza. Ya es suficiente, debe completarse el ciclo de intifadas. ¿Qué nos revela esto dicho por él a la luz de lo que va a venir en los próximos días? Bueno, en primera instancia yo creo que ese mensaje revela primero el cansancio, ¿no? Ya el coraje, la rabia del pueblo palestino del sufrimiento de estas décadas, ¿no? De humillación, de holocausto palestino, que le digo yo, ¿no? El holocausto palestino no quiere ser mirado, ¿no? Porque es condenado el holocausto nazi, pero no está condenando, el mundo sigue sin querer mirar realmente la realidad del pueblo palestino. Y por otro lado, pues por supuesto que dentro de eso, la gallardía, la valentía, el coraje de un pueblo palestino y de lo que se puede presumir la organización de la resistencia en pro de continuar esta lucha hasta la liberación y la victoria de Palestina. Así es. A ver, Asier, me queda ya escaso minuto para cerrar la conclusión final y te pregunto rápidamente, mientras que Arabia Saudí y los países pues árabes que han normalizado lazos con el régimen israelí han rechazado esa petición de Estados Unidos para condenar la operación palestina hacia el régimen israelí, el medio Axios dice que el ataque sorpresa de la resistencia asestó un duro golpe a la meticulosa campaña, así lo ha dicho el presidente Biden, para lograr un acuerdo de normalización entre Arabia Saudí e Israel. ¿Cómo crees que se moverán los hilos en este sentido cuando, bueno, el gabinete israelí le ha pedido ayuda a Washington en medio de todo esto? Me parece muy pertinente que menciones a Biden, ya que esta misma tarde se ha confirmado que Arabia Saudí prácticamente ha puesto fin a los denominados acuerdos de Abraham, ya que ha anunciado que se va a dar el fin de todas las negociaciones sobre la normalización de relaciones con la entidad sionista. Y lo ha publicado The Jerusalem Post, medio a priori cercano al oficialismo de la Knesset, y bueno, se informa de que hay existencia de una comunicación saudí a la administración de Biden y más concretamente al secretario de Estado, a Anthony Blinken. Bajo mi punto de vista, este cambio en la actitud de Riad no se debe únicamente a la brutalidad de las muertes que está generando la entidad sionista en Gaza, sino que hay que retroceder igual hasta 2018, en mi opinión, para prestar atención al esfuerzo que llevó a cabo la Federación Rusa, en concreto el ministro Lavrov, para lograr sentar por primera vez en años a las administraciones iraní y saudí. Ese trabajo, mediante reuniones en Bagdad, dio sus frutos y de esta manera Rusia decidió cederle después el testigo de intermediario a la República Popular de China, ya que Moscú decidió implicar, digamos, el total de sus esfuerzos diplomáticos en evitar la intervención militar en Ucrania, algo que, bueno, pues lamentablemente no ha sido posible debido a las irresponsabilidades expansionistas de la OTAN. Es decir, en pocas palabras, si no hubiéramos presenciado esta situación que culminó en marzo con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Riad y Teherán y la posterior entrada en el BRICS, esto que estamos presenciando el día de hoy no sería posible. Así es, el tiempo se nos agotó, pero vamos a seguir el pulso de estos acontecimientos y seguro los volveremos a tener a ustedes acá en Hispan TV para proseguir este análisis pertinente. Gracias, Shuruk, gracias, Asier, hasta un próximo análisis, que estén muy bien. Nosotros.
Gracias, Dani. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros mañana vamos a proseguir con el análisis de lo que sigue aconteciendo allí en la Franja de Gaza y en los territorios ocupados palestinos, así como las reacciones y posturas internacionales cuando en numerosos países del mundo han salido a las calles ciudadanos a marchar por la causa palestina. Buena jornada, les esperamos mañana acá en Hispantec.